Perder a alguien duele. Eso lo sabes, lo has sentido. Pero hay un tipo de pérdida que duele más. La pérdida de alguien que nunca fue tuyo. Y tú crees que eso no tiene sentido, ¿verdad? No. El dolor no mide lo que existió, mide lo que el sistema esperaba que existiera. Y eso cambia todo lo que crees saber sobre el duelo, sobre la memoria, sobre lo que el cerebro llama real. Cuando realmente entiendes cómo el sistema nervioso construye el futuro, no como metáfora, sino como proceso físico medible, descubres algo tan perturbador, tan fundamentalmente contraintuitivo, que la pregunta ya no es ¿por qué duele tanto? La pregunta es ¿por qué alguna vez pensamos que no debería doler? La mayoría nunca ha pensado realmente en esto, solo lo acepta o lo niega. Y en esa negación sufre más. Piensa en alguien, no en una relación, en una posibilidad. Alguien con quien cruzaste mensajes durante semanas, alguien con quien imaginaste conversaciones que nunca ocurrieron, alguien cuyo nombre buscabas en la pantalla antes de dormir. No hubo una ruptura, no hubo una conversación final. Solo dejó de pasar lo que tú esperabas que pasara. Y duele. Duele de una forma que no puedes explicar bien. Duele de una forma que te avergüenza explicar. Porque cuando intentas describirlo, suenas irracional. Ni siquiera estaban juntos. Eso te dicen. Eso te dices tú mismo. Y sin embargo ahí está. Algo pesado, algo real, algo que el cuerpo registra como pérdida, aunque la lógica diga que no hubo nada que perder. ¿Por qué? Di la respuesta obvia. Porque me ilusioné demasiado. Incorrecto. Eso no explica nada. Eso es solo darle otro nombre al misterio. Decir que te ilusionaste demasiado es como decir que una herida duele porque duele. La pregunta sigue ahí. ¿Qué mecanismo produce ese dolor? ¿Qué está haciendo el sistema nervioso cuando convierte una posibilidad en algo que, al desaparecer, activa los mismos circuitos que una pérdida concreta? Eso es lo que vamos a desmantelar. No con metáforas de autoayuda, con física del cerebro. Detente y piensa en esto. Tú crees que tu cerebro procesa lo que está ocurriendo ahora mismo. Crees que percibes el presente. Incorrecto. El cerebro no es un registrador del presente. Es una máquina de predicción. Su función primaria, la razón por la que existe en términos evolutivos, no es reaccionar a lo que pasa. Es anticipar lo que va a pasar. Cada fracción de segundo, tu sistema nervioso está generando modelos del futuro inmediato. Predice dónde va a estar tu mano antes de moverla. Predice el sabor antes de comer. Predice el tono de una conversación antes de que la otra persona termine la frase. Y cuando la realidad confirma la predicción, el cerebro no registra nada especial. El silencio neurológico es la señal de que todo va bien. Solo cuando la realidad viola la predicción, el sistema dispara una señal de error. Los neurocientíficos lo llaman error de predicción. Carl Friston, uno de los investigadores más citados en neurociencia contemporánea, lleva décadas demostrando que el cerebro no responde al mundo. Responde a la diferencia entre lo que esperaba y lo que ocurrió. Esa diferencia es lo que sientes. Esa diferencia es lo que procesas. Esa diferencia, en ciertos contextos, es lo que llamas dolor. Esto no es una metáfora, es el mecanismo, y cambia completamente la pregunta. Aquí es donde la mayoría se detiene. Aquí es donde el razonamiento intuitivo dice, pero una posibilidad no es real. Solo lo real puede perderse. Mentira. O más precisamente, eso es una confusión entre lo que es real para el mundo y lo que es real para el sistema nervioso. Cuando construyes mentalmente un futuro con alguien, cuando imaginas conversaciones, cuando planeas sin planear, cuando tu atención gravita hacia esa persona antes de dormirte, el cerebro no etiqueta eso como ficción. Lo procesa con los mismos recursos neuronales que procesa los recuerdos concretos. La corteza prefrontal medial, el hipocampo, la corteza cingulada anterior. Las mismas regiones que consolidan lo que viviste, construyen lo que imaginas que vivirás. Hay estudios de neuroimagen que muestran algo perturbador. Cuando una persona recuerda una experiencia pasada y cuando imagina con detalle una experiencia futura, los patrones de activación cerebral son casi indistinguibles. El cerebro usa las mismas estructuras para ambas operaciones, porque para el sistema nervioso, recordar el pasado y simular el futuro son versiones del mismo proceso. Construir una representación interna de algo que no está ocurriendo ahora mismo. Entonces, la pregunta ya no es si una posibilidad es real. La pregunta es, ¿cuánta energía neurológica invirtió el sistema en construirla? Empuja tu mano contra la mesa ahora mismo. Siente la resistencia. Eso que sientes no es trivial. Tu sistema nervioso está procesando presión, temperatura, posición. Está actualizando modelos en tiempo real. Hay un costo energético en eso. El cerebro,
que representa apenas el 2% de la masa corporal, consume entre el 20 y el 25% de la energía total del organismo. No porque sea ineficiente, porque construir modelos del mundo es brutalmente costoso. Ahora aplica eso a la construcción de un futuro emocional con otra persona. Cada vez que tu cerebro simula una conversación que podría ocurrir, cada vez que tu sistema anticipa cómo se sentiría estar con alguien, cada vez que tu atención regresa automáticamente a esa persona, hay una inversión neurológica real, no simbólica, real. Hay sinapsis que se refuerzan, hay circuitos que se consolidan, hay un modelo interno que se vuelve más detallado, más estable, más integrado en la arquitectura de tu sistema predictivo. Y aquí está el punto que nadie menciona. El cerebro no distingue entre la energía invertida en algo que ocurrió y la energía invertida en algo que esperaba que ocurriera. Para el sistema, ambas representaciones tienen el mismo estatus funcional. Ambas son parte del mapa que usa para navegar el mundo. Cuando una de ellas colapsa, el sistema registra una pérdida de recursos, una pérdida de infraestructura predictiva. Eso no es poesía, eso es termodinámica neurológica. No hubo ruptura, así que no hay que procesar. Incorrecto. Eso no es una respuesta, es un error de categoría. Asumir que el duelo necesita un evento concreto para iniciarse es asumir que el cerebro procesa pérdidas basándose en la realidad objetiva de lo que existió. Ya demostramos que no es así. El cerebro procesa la diferencia entre lo que predijo y lo que recibió. En una ruptura convencional hay un evento, una conversación, un momento, una fecha. El sistema puede anclar ahí la señal de error, puede construir una narrativa. Esto existió, luego terminó. Hay un antes y un después. Y aunque el dolor es real e intenso, el sistema tiene algo concreto sobre qué operar. Tiene un punto de referencia para comenzar a recalibrar sus predicciones. Cuando pierdes algo que nunca fue tuyo, no hay ese ancla. No hay un momento que procesar. El futuro que el cerebro construyó simplemente deja de actualizarse. Sin explicación, sin señal clara, sin evento que marque la transición. El modelo interno sigue ahí, intacto, sin un error de predicción limpio que lo invalide. Y el sistema no sabe exactamente cuándo ni por qué recalibrar. Sigue generando predicciones sobre algo que ya no va a ocurrir, porque nadie le dijo que dejara de hacerlo, porque no hubo un momento en que la realidad lo contradijera de forma definitiva. Eso no produce menos dolor, produce un dolor sin bordes, sin punto de inicio claro, sin dirección de procesamiento obvia. Y eso, para el sistema nervioso, es más difícil de resolver que una pérdida con nombre. ¿Por qué duele más con el tiempo, no menos? Di la respuesta obvia. ¿Porque te obsesionas? No, eso tampoco explica nada. Es darle otro nombre al fenómeno sin tocarlo. La pregunta real es, ¿qué está haciendo el sistema cuando el dolor no decrece con la ausencia de contacto, sino que en algunos casos se intensifica? El modelo predictivo que el cerebro construyó sobre esa persona no se desactiva por falta de información nueva. Se alimenta de cualquier señal disponible. Un mensaje visto y no respondido. Una historia publicada a cierta hora, una ausencia donde antes había presencia. Cada uno de esos datos entra al sistema como una actualización parcial, y cada actualización parcial genera un nuevo error de predicción. No uno grande y definitivo, muchos pequeños, continuos, sin resolución. El sistema no colapsa el modelo, lo mantiene activo, revisándolo constantemente, buscando la señal que le diga cómo recalibrar. Eso es lo que se siente como no poder dejar de pensar en alguien. No es debilidad. No es apego excesivo. Es un sistema predictivo que sigue operando sobre un modelo que nadie ha invalidado formalmente, buscando datos que le permitan cerrar el ciclo que quedó abierto. El problema es que esos datos nunca llegan de forma definitiva, y el sistema sigue buscando. Feynman decía que la primera obligación del científico es no engañarse a sí mismo. El cerebro, en este contexto, no puede cumplir esa obligación, no porque sea irracional, sino porque está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer: mantener activos los modelos que aún no han sido resueltos. Entonces, llegamos al punto central. El dolor emocional no es una reacción al valor de lo que existió. Es una señal del sistema sobre la magnitud del error de predicción. Cuanto más detallado era el modelo, cuanto más tiempo y energía neurológica invirtió el cerebro en construirlo, mayor es la señal de error cuando ese modelo colapsa o queda sin resolución. Eso explica algo que la lógica convencional no puede. ¿Por qué a veces perder una posibilidad duele más que perder una relación concreta? Una relación real tiene límites, tiene momentos difíciles, contradicciones, decepciones acumuladas que van erosionando el modelo con el tiempo. Cuando termina, el sistema ya lleva meses o años recalibrando parcialmente. El error de predicción final es grande, pero el sistema no parte de cero.
Una posibilidad construida internamente no tiene esos límites, no tiene contradicciones que la erosionen. Es un modelo sin fricción, sin datos que lo compliquen, sin momentos que reduzcan su coherencia interna. Cuando colapsa, el sistema enfrenta un error de predicción sobre un modelo que estaba intacto, sin preparación previa, sin recalibración gradual. El contraste entre lo que el sistema esperaba y lo que recibió es máximo, porque el modelo nunca fue perturbado desde adentro. El dolor no mide lo que fue, mide lo que el sistema esperaba que fuera. Y cuanto más nítida era esa expectativa, cuanto más recursos había invertido en sostenerla, más intensa es la señal cuando el sistema descubre que ya no tiene dónde alojarla. Imagina que tienes en las manos 2 imanes. Los acercas, polo norte con polo norte, y sientes esa resistencia invisible, esa fuerza que empuja sin que nada la toque. No puedes ver qué la produce, no puedes señalar el punto exacto donde ocurre, pero está ahí, medible, real, con consecuencias físicas concretas. El futuro que el cerebro construye sobre otra persona funciona de forma análoga. No puedes señalarlo, no ocupa espacio físico, pero ejerce una fuerza real sobre el sistema. Orienta la atención, modifica decisiones, cambia la arquitectura de lo que el sistema considera probable. ¿Cómo se construye ese modelo? No de golpe, no en un momento de ilusión intensa. Se construye de forma incremental, con cada interacción que el sistema interpreta como señal. Un mensaje respondido rápido. El sistema actualiza la probabilidad de reciprocidad. Una conversación que se extiende más de lo esperado. El modelo se vuelve más detallado. Un gesto pequeño que el cerebro interpreta como interés. Una nueva capa se añade a la representación interna. La amígdala, que procesa la relevancia emocional de los estímulos, va marcando cada una de esas interacciones con una etiqueta de importancia. El hipocampo las integra en una narrativa coherente. La corteza prefrontal construye escenarios hacia adelante basándose en esos datos. Y todo eso ocurre sin que tú lo decidas, sin que lo autorices. El sistema lo hace porque es lo que hace. Busca patrones, construye modelos, proyecta futuros posibles para maximizar la eficiencia predictiva. El problema no es que te hayas ilusionado. El problema es que tienes un cerebro que funciona exactamente como debe funcionar. Detente y piensa en esto. ¿Por qué algunas personas generan modelos más intensos que otras, incluso con menos contacto real? La respuesta está en uno de los hallazgos más sólidos de la neurociencia conductual. El refuerzo intermitente produce vínculos más resistentes que el refuerzo constante. B. F. Skinner lo demostró primero con palomas. Luego el fenómeno se replicó en sistemas neuronales humanos. Cuando una señal de recompensa llega de forma predecible y constante, el sistema se adapta, la respuesta se atenúa. Pero cuando la señal llega de forma irregular, impredecible, a veces sí y a veces no, el sistema no se adapta, se mantiene alerta, mantiene activo el circuito de anticipación, porque cada ausencia podría ser seguida por una presencia, y el sistema no puede permitirse dejar de buscar esa señal. Alguien que responde siempre de forma predecible genera un modelo claro pero menos intenso. Alguien que aparece y desaparece, que da señales ambiguas, que a veces está y a veces no, genera exactamente las condiciones óptimas para que el circuito de anticipación permanezca activo de forma prolongada. El núcleo accumbens, central en el procesamiento de recompensa, libera dopamina no tanto cuando recibe la recompensa, sino cuando anticipa recibirla. Y en condiciones de refuerzo intermitente, esa anticipación nunca se apaga del todo. Esto no significa que hayas elegido mal o pensado poco. Significa que el sistema fue expuesto a las condiciones exactas que producen los modelos más persistentes. La intensidad del vínculo no refleja la calidad de lo que existió. Refleja el patrón de señales que el sistema recibió. En 2005, Helen Fisher y su equipo en la Universidad de Rutgers hicieron algo que hasta entonces nadie había hecho. Metieron dentro de un escáner de resonancia magnética funcional a personas que acababan de ser rechazadas o habían perdido una relación reciente, y les mostraron fotos de la persona que habían perdido. Los resultados fueron perturbadores para cualquiera que crea que el dolor emocional es solo emocional. Las regiones que se activaron incluían el área tegmental ventral, el núcleo caudado y la corteza cingulada anterior. El área tegmental ventral es central en la producción de dopamina. El núcleo caudado está asociado con la motivación y la búsqueda de recompensa. Son las mismas regiones que se activan en personas con adicción cuando se les muestra el objeto de su dependencia. No metafóricamente similares, idénticas, medidas con los mismos instrumentos, produciendo los mismos patrones de señal. El cerebro en duelo y el cerebro en abstinencia de una sustancia adictiva muestran activaciones superponibles. Lo que el sistema llama extrañar a alguien comparte infraestructura neurológica con lo que el sistema llama
necesitar la siguiente dosis. Esto no es para dramatizar, es para ser precisos. Cuando el dolor de perder a alguien que nunca fue tuyo se siente físico, visceral, imposible de ignorar con razonamiento, no es porque seas irracional. Es porque el sistema que está generando esa señal no está en la parte del cerebro que razona, está en la parte que busca. Hay algo que la neurociencia tardó demasiado en tomarse en serio. El dolor emocional y el dolor físico no son dos sistemas separados que usan la misma metáfora. Son el mismo sistema, usando la misma infraestructura. En 2011, Ethan Kross y su equipo en la Universidad de Michigan pusieron a participantes dentro de un escáner y les indujeron dos tipos de experiencia: contacto con una superficie térmica dolorosa y exposición a imágenes de personas que habían perdido recientemente. Las regiones que se activaron en ambos casos incluyeron la corteza somatosensorial secundaria y la ínsula posterior, las mismas regiones, las mismas señales. Cuando dices que el pecho duele, que hay algo físico en la pérdida, no estás usando una figura retórica. Estás describiendo con precisión lo que el sistema está haciendo. El cerebro no tiene un canal separado para el dolor social. Lo procesa con los mismos recursos que procesa el daño físico, porque evolutivamente ambos representaban amenazas equivalentes a la supervivencia. La exclusión social, la pérdida de un vínculo anticipado, activa respuestas de la misma categoría que una lesión. Esto tiene una consecuencia directa. El ibuprofeno, en estudios controlados, reduce marginalmente el dolor social. No es un chiste. Es un dato replicado, porque parte del mecanismo inflamatorio que el cuerpo activa ante el dolor físico también se activa ante la pérdida emocional. El sistema no distingue entre las dos categorías con la nitidez que la cultura nos enseña a asumir. Para el cuerpo, perder algo que esperabas tener y recibir un golpe físico generan respuestas parcialmente superpuestas. Eso no significa que debas tomar antiinflamatorios para el duelo. Significa que cuando el cuerpo lleva la cuenta, lo hace con razón. El hipocampo tiene una función que raramente se menciona en conversaciones sobre memoria. No solo almacena lo que pasó, construye activamente escenarios de lo que podría pasar. La memoria episódica y la imaginación prospectiva comparten la misma arquitectura. Eleanor Maguire, investigadora del University College London, pasó años documentando cómo pacientes con daño hipocampal no solo perdían acceso a recuerdos pasados, perdían también la capacidad de imaginar el futuro con detalle. No podían construir escenarios. El pasado y el futuro, para el hipocampo, son versiones del mismo problema computacional. Esto significa que cuando construyes internamente una historia con alguien, cuando imaginas cómo sería, cuando tu mente ensaya conversaciones que podrían ocurrir, el hipocampo está operando en el mismo modo que cuando consolida un recuerdo real. La distinción entre esto pasó y esto podría pasar no está marcada con la claridad que asumimos. Para el sistema de memoria, ambas son representaciones de episodios que el cerebro necesita mantener disponibles para orientar el comportamiento futuro. Entonces, cuando esa historia interna se interrumpe, cuando el futuro que el hipocampo había comenzado a construir queda truncado sin resolución, el sistema no lo archiva limpiamente como ficción cancelada, lo procesa como una pérdida de información que necesitaba, como un episodio sin final que el sistema no sabe dónde alojar. La narrativa quedó abierta y el hipocampo, que no tolera bien las narrativas abiertas, sigue intentando completarla con los datos disponibles, que son insuficientes, que siempre serán insuficientes, porque el episodio no tuvo final real. Eso es lo que se siente como seguir pensando en alguien meses después. No es falta de voluntad, es un sistema de memoria intentando resolver un archivo que no tiene cierre. Aquí está la distinción que más confunde. La gente asume que pensar mucho en algo equivale a procesarlo. Incorrecto. El procesamiento emocional, en términos neurológicos, no es la repetición del pensamiento. Es la integración de la experiencia en una narrativa coherente que permite al sistema actualizar sus modelos predictivos y reducir el error de predicción futuro. Rumiar no es procesar, es mantener el error activo sin resolverlo. La diferencia es estructural. Cuando el sistema procesa una pérdida con cierre, puede construir una narrativa. Existió, tenía estas características, terminó por estas razones, el modelo predictivo se actualiza en consecuencia. Hay un antes y un después que el sistema puede usar para calibrar expectativas futuras. Cuando no hay cierre, no hay narrativa completable. El sistema no puede construir un término por qué, no puede identificar un punto de inflexión, no puede extraer una señal clara que le permita actualizar el modelo. Y en ausencia de esa señal clara, el sistema hace lo único que puede hacer, seguir generando hipótesis. Hice algo mal, fue el momento, fue otra persona, podría haber sido diferente.
Cada una de esas hipótesis es un intento del sistema de encontrar la variable que explique el error de predicción. No para torturarte, para aprender, para actualizar el modelo y no cometer el mismo error predictivo en el futuro. El problema es que sin datos definitivos, ninguna hipótesis puede confirmarse ni descartarse, y el sistema sigue iterando. Eso es lo que se siente como darle vueltas sin avanzar. El sistema está trabajando, solo que sin los materiales necesarios para terminar el trabajo. Richard Feynman tenía una forma particular de atacar cualquier problema. Insistía en que si no podías explicar algo en términos simples, no lo habías entendido realmente. Pero también insistía en algo más incómodo, que la primera trampa del pensamiento es aceptar una explicación que suena bien sin verificar si realmente explica algo. No comodidad, decía en esencia. Verdad. Aplicado al dolor emocional, la trampa más común es aceptar explicaciones que suenan psicológicamente correctas, pero no tocan el mecanismo. Te duele porque te ilusionaste. Te duele porque eres sensible. Te duele porque no lo superaste. Ninguna de esas frases explica nada. Son etiquetas que nombran el fenómeno sin describir el proceso. Son, en términos de Feynman, repetir palabras donde debería haber comprensión. Lo que hemos estado construyendo aquí no es una explicación más cómoda. Es menos cómoda, en cierto sentido. Descubrir que tu dolor es la operación correcta de un sistema que funciona bien es más difícil de aceptar que pensar que algo salió mal en ti. Porque si algo salió mal en ti, puedes corregirlo. Si el sistema funciona correctamente y aún así duele, la pregunta se complica. Pero es la pregunta real. Y Feynman prefería siempre la pregunta real a la respuesta cómoda. El dolor no es una señal de que fallaste en algo. Es la evidencia de que el sistema invirtió recursos reales en un modelo real. Eso no lo hace menos doloroso. Lo hace, en cierto sentido, más honesto. Entonces, cuando sientes ese peso después de perder algo que nunca fue tuyo, en realidad estás experimentando la evidencia de que tu sistema nervioso hizo exactamente lo que debía hacer. Construyó un modelo, invirtió recursos, proyectó un futuro con la información disponible. Y cuando ese futuro no se materializó, generó una señal de error proporcional a la inversión. No hay nada roto en ese proceso. Hay un sistema funcionando con precisión. Esto cambia la pregunta fundamental. La pregunta no es ¿por qué me duele tanto si no era nada? La pregunta correcta es ¿qué hace el sistema con un error de predicción que no tiene resolución posible? Y la respuesta, una vez que entiendes la arquitectura, es casi obvia. El sistema no puede cerrar lo que no tiene final. No porque sea débil, sino porque cerrar requiere datos que no existen. La cultura trata este tipo de dolor como una exageración, como algo que debería resolverse rápido porque ni siquiera estaban juntos. Pero la cultura no sabe nada sobre errores de predicción. No sabe nada sobre modelos hipocampales sin cierre. No sabe nada sobre refuerzo intermitente y circuitos de anticipación que permanecen activos indefinidamente. La cultura tiene opiniones. La física del cerebro tiene mecanismos. Y los mecanismos no negocian con las opiniones. Entender esto no elimina el dolor, pero cambia su significado. Y cambiar el significado de una señal es, en términos neurológicos, una de las pocas formas reales de modificar cómo el sistema la procesa. Piensa en un termostato, no como metáfora barata, sino como sistema de control con una función específica, mantener una variable dentro de un rango objetivo. Cuando la temperatura cae por debajo del umbral, el sistema activa la calefacción, no porque decida hacerlo, porque fue calibrado para responder a esa diferencia. El sistema nervioso emocional funciona de forma análoga. Tiene modelos sobre cómo debería ser el mundo, y cuando la realidad se desvía de esos modelos, activa respuestas para reducir la diferencia. El problema con las pérdidas sin cierre no es que el termostato esté roto, es que el sistema de referencia, el modelo de cómo debería ser el mundo, incluye una variable que ya no existe en la realidad. El termostato sigue intentando alcanzar una temperatura que el entorno no puede producir. Sigue activando respuestas para reducir una diferencia que no se puede cerrar con los medios disponibles. La recalibración real, entonces, no es olvidar ni superar, en el sentido en que esos términos se usan habitualmente. Es actualizar el modelo de referencia. Es dar al sistema información suficiente para que pueda construir un nuevo punto de referencia desde el que operar. Eso no ocurre con tiempo pasivo. Ocurre cuando el sistema recibe datos nuevos que son incompatibles con el modelo antiguo y suficientemente sólidos para reemplazarlo. Experiencias nuevas, vínculos nuevos, evidencia nueva de que el futuro tiene otras formas posibles, además de la que el sistema había construido. No es optimismo, es actualización de parámetros. Es la única operación que el sistema puede hacer para reducir un error de predicción que no tiene resolución directa. Hay algo que Feynman encontraba genuinamente maravilloso en la física.
que las mismas fuerzas que producen destrucción producen también estructura. La misma fuerza electromagnética que hace que los relámpagos destruyan árboles es la que mantiene unidas las moléculas de tu cuerpo. La misma gravedad que hace caer objetos mantiene los planetas en órbita. No son fuerzas distintas con efectos distintos. Es la misma fuerza en condiciones distintas. El sistema predictivo del cerebro funciona igual. La misma capacidad que te permite construir un modelo tan detallado de otra persona que su pérdida duele como algo real, es la capacidad que te permite anticipar el futuro, aprender del pasado, conectar con otros seres humanos de forma profunda. No puedes tener una sin la otra. No puedes desactivar la capacidad de construir modelos internos intensos, sin desactivar también la capacidad de vincularte, de anticipar, de imaginar posibilidades. El dolor que estás sintiendo no es el fallo del sistema. Es el precio de tener un sistema lo suficientemente sofisticado como para construir futuros completos con personas reales. Un sistema menos capaz no sufriría así. Tampoco podría amar así, anticipar así, conectar así. La intensidad del dolor y la intensidad de la capacidad de vínculo son proporcionales. No puedes reducir una sin reducir la otra. Eso no hace el dolor más fácil, pero lo hace más honesto. Cuando Newton observó que la misma fuerza que hacía caer una manzana mantenía la luna en órbita, no estaba haciendo poesía. Estaba descubriendo que dos fenómenos que parecían completamente distintos, un objeto cayendo en la Tierra y un satélite girando en el espacio, eran instancias del mismo principio operando en condiciones distintas. La unificación no simplificó el universo, lo hizo más coherente. Lo mismo ocurre aquí. El dolor por algo que nunca fue tuyo y el dolor por algo que sí fue tuyo y se perdió no son fenómenos de categorías distintas que requieren explicaciones distintas. Son instancias del mismo mecanismo operando en condiciones distintas. En ambos casos, el sistema predictivo construyó un modelo. En ambos casos, ese modelo colapsó. En ambos casos, el sistema genera una señal de error proporcional a la inversión realizada. La diferencia está en las condiciones, no en el principio. Y cuando entiendes el principio, algo cambia, no el dolor, el marco desde el que lo observas. Dejas de preguntarte si estás exagerando, si eres demasiado sensible, si deberías haber sabido no invertir tanto en algo que no era seguro. Esas preguntas asumen que el sistema cometió un error al construir el modelo, pero el sistema no cometió ningún error. Hizo exactamente lo que hace. Tomó la información disponible y construyó la mejor representación posible del futuro. Que ese futuro no se materializó no es un fallo del sistema. Es la condición normal de operar en un mundo que no está obligado a confirmar nuestras predicciones. ¿Estás empezando a sentirte incómodo ahora? Bien, deberías, porque lo que emerge de todo esto es algo que la intuición rechaza, pero los datos confirman. Para el sistema nervioso, la frontera entre lo real y lo construido internamente es mucho más porosa de lo que queremos creer. Cuando un atleta visualiza con detalle una competencia antes de realizarla, las neuronas motoras se activan en patrones similares a los de la ejecución real. Cuando un músico imagina tocar una pieza sin mover los dedos, las regiones motoras y auditivas se activan como si estuviera tocando. Cuando tú construyes internamente un futuro con alguien, las regiones emocionales, sociales y de memoria se activan como si ese futuro estuviera siendo vivido. El sistema no tiene un sello que diga, esto es solo imaginación, no lo tomes en serio. Lo toma en serio porque no puede permitirse no hacerlo. Un sistema que ignorara sus propias simulaciones internas sería un sistema que no podría aprender del ensayo mental, que no podría anticipar, que no podría planificar. La porosidad entre lo real y lo imaginado no es un defecto de diseño. Es la condición necesaria para que el sistema funcione. Y esa condición necesaria es también la razón por la que perder algo que nunca fue tuyo puede doler exactamente igual, a veces más, que perder algo que sí lo fue. El cerebro no sabe la diferencia, o más precisamente, no le importa la diferencia. Lo que importa es la inversión, lo que importa es el modelo, lo que importa es el error de predicción cuando ese modelo colapsa. Entonces, cuando alguien te dice que no deberías sentir tanto por algo que nunca fue tuyo, están cometiendo un error de categoría. Están midiendo el dolor con el metro equivocado. Están asumiendo que el valor de la pérdida se calcula por la duración o la formalidad de lo que existió. Pero el sistema nervioso no usa ese metro, usa otro. La magnitud del modelo construido, la densidad de la inversión neurológica, la nitidez del futuro que el cerebro había comenzado a habitar. No perdiste una relación, perdiste una arquitectura interna que habías construido con recursos reales, con atención real, con energía neurológica real. Eso no es menor que perder algo concreto. En algunos casos es más, porque lo concreto tiene límites. Lo que construimos internamente sin la fricción de la realidad puede volverse más nítido, más coherente,
más completo que cualquier relación real. Y cuando colapsa, el contraste es total. El sistema no exagera, mide con precisión. Y lo que midió fue real. La tentación, llegado a este punto, es buscar una conclusión reconfortante. Algo que diga que el dolor tiene sentido, que lleva a algo, que hay un aprendizaje al final del proceso. Eso sería deshonesto. No porque el aprendizaje sea imposible, sino porque prometérselo al sistema como condición para procesar el dolor es otra forma de engañarse. Feynman tenía poca paciencia con las explicaciones que hacen sentir bien sin explicar nada. Una explicación que te da comodidad sin darte comprensión no es una explicación. Es un placebo cognitivo. Y los placebos, aunque a veces útiles, no cambian el mecanismo subyacente. Lo que cambia el mecanismo es entender el mecanismo, no para eliminarlo. Para operar dentro de él con más precisión, para dejar de luchar contra una señal que el sistema genera correctamente y empezar a darle al sistema lo que necesita para recalibrar. Datos nuevos, modelos nuevos, futuros alternativos lo suficientemente concretos como para competir con el que colapsó. El dolor por algo que nunca fue tuyo no es una debilidad, no es una exageración, no es evidencia de que invertiste mal o pensaste poco o sentiste demasiado. Es la operación correcta de un sistema que construyó algo real con los materiales que tenía disponibles y que ahora genera la señal correcta ante la ausencia de lo que esperaba. Eso no te hace más frágil, te hace más preciso. El sistema que puede construir modelos internos tan detallados que su pérdida duele como algo concreto es el mismo sistema que puede construir futuros reales con personas reales, cuando las condiciones lo permiten. La capacidad no cambia. Cambian las condiciones. El dolor no mide lo que fue. Mide lo que el sistema esperaba que fuera. Y esa medición, por incómoda que sea, es siempre honesta. No comodidad, no simplificación, verdad.